Y la idea de Marx es utilizar estos estudios para ver lo que existía antes del capitalismo, cuáles eran las formaciones sociales, de organización social, económicas, sobreestructurales que existían antes del capitalismo. Las lecturas, los libros, los textos que han representado Marx como un autor que había parado, casi completamente parado sus investigaciones en los últimos años, en las últimas décadas de su vida, ha sido rebaltada, casi completamente rebaltada por la publicación de algunos textos. Y el libro más importante, o sea, la serie de manuscritos más importantes que han cambiado esta mirada, fueron los cuadernos etnológicos. De verdad, yo lo llamo cuadernos antropológicos, porque después la terminología cambió, o sea, lo que es antropológico, lo que es etnológico, cambió en el desarrollo de esta disciplina. Es importante observar que Marx no solamente siguió trabajando con todas sus energías en todos los momentos que él pudo hacerlo, porque claramente estamos hablando de una persona que era bastante enferma y de una persona que ha tenido problemas familiares muy fuertes. La familia Marx llega a los años 70 con enormes dificultades, con una pobreza y con una vida complicada, sobre todo después del 49, cuando llegan en Londres como exiliados y refugiados políticos. Por lo menos por 20 años ellos están, de verdad más, en condiciones económicas terribles. Así que Marx está señalado en su cuerpo de esta fase de su vida. Pero Marx no solamente no para haciendo investigaciones, no solamente sigue intentando, y fue derrotado, intentando publicar el segundo libro del Capital, sino también él amplió sus estudios, amplió los estudios a nuevas temáticas y amplió los estudios también a nuevas disciplinas en estos años. Un ejemplo son los estudios de agronomía, de química agraria, de mineralogía. Estamos hablando de miles, de más de 1000 páginas de cuadernos de extracto. Los cuadernos de extractos era la forma clásica de Marx de estudiar, de aprender, o sea, leer los libros que le interesaban Marx, que le interesaban más, y de copiar algunas partes en su cuaderno, y a veces poner algunas notas críticas, a veces era como hacer fotocopias por Marx. Y la disciplina que él estudia con más interés en estos 2 años y medio del periodo de mi libro, 81-83, es la antropología, por lo menos al comienzo, porque después hay también estudios de historias que son también muy importantes. Marx estudió mucho el libro del antropólogo americano Morgan, el libro que se llama La Sociedad Antigua. Fui muy afortunado Marx a recibir este libro, una copia de este libro desde su amigo Kowalewski, que le traje una copia desde Estados Unidos, y Marx se puso con gran interés a estudiar las formas que existían en la sociedad americana antes. Y después de estudiar Morgan, Marx también se puso a leer libros sobre India, sobre Ceylon, sobre Java. Claro, estos eran libros de antropólogos liberales del tiempo, también eran libros que tenían una terminología algunas veces racista, esta sí seguramente eurocéntrica. Y Marx rechazó la interpretación que era una interpretación absolutamente dominante en este periodo, o sea, la interpretación de un progreso histórico que seguía por etapas. También esta fue una interpretación que fue fuerte después de la Segunda Internacional,
que aún vivía en el periodo de la grande ola de crisis económica que empezó en el 1873 y terminó en el 1896. Y después de estudiar estos temas de antropología, Marx siguió estudiando historia. Marx había hecho estudios de historia muy fuertes, muy sistemáticos en los años 50, los primeros años 50 en los cuadernos de Londres, los así llamados 24 cuadernos de Londres. Después hay un gran interés por la historia en los Grundrisse, hay la parte de los Grundrisse sobre las formas precapitalísticas, pero en los años 70, la parte final de los años 70 y al comienzo de los años 80, Marx volvió otra vez a estudiar la historia. Y con esta forma de tomar la cronología de los eventos históricos más importantes que habían pasado en una escala mundial, él hizo una cronología de India, él hizo una cronología de Europa, una cronología con gran interés del Medio Oriente. Y en estas cronologías Marx no escribía solamente datos y cuestiones económicas, sino también estudiaba la forma del Estado. Y la idea de Marx es utilizar estos estudios para ver lo que existía antes del capitalismo, cuáles eran las formaciones sociales, de organización social, económicas, sobreestructurales que existían antes del capitalismo. Y los lectores que ya conocen un poco a Marx entienden que estos estudios llegaron perfectamente cuando en el mismo periodo Marx recibió preguntas políticas que hablaban de países o de formas de producción precapitalista. Mientras Marx está estudiando los cuadernos antropológicos y está aprendiendo desde Morgan la connotación de la familia que existía en la sociedad en Estados Unidos o la forma productiva, al mismo tiempo él recibió la famosa carta de Vera Zasulich. En esta carta Vera Zasulich preguntó a Marx si la obshchina, o sea, la común rural que existía en Rusia, había podido ser utilizada como el punto de nacimiento, el nuevo punto por una sociedad comunista, por una sociedad socialista. Era lo que pensaban los populistas en Rusia al tiempo. O sea que no era necesario esperar que el capitalismo se iba a desarrollar en la misma forma y con los mismos tiempos de Europa en Rusia. Y este es un tema importante porque mientras Marx está estudiando las formas precapitalistas, teóricamente, políticamente, él recibe preguntas sobre lo que tienen que hacer, lo que pueden hacer los grupos de izquierdas, los pequeños partidos o fuerzas políticas que existían. Y la respuesta de Marx, en mi opinión, es una respuesta importante por este momento, por las cuestiones que existían, pero también que tiene como una valencia por el futuro, porque estas cuestiones se repitieron después también en el siglo XX. Y en este caso la respuesta de Marx es una respuesta diversa, diferente de la que dieron los marxistas. O sea, Vera Zasulich dijo que todos los marxistas hablaban que el capitalismo tendría que desarrollarse en Rusia. Mikhailovsky, que escribió una reseña del Capital en el 1877, escribió que Marx mismo había escrito en el Capital que el capitalismo tendría que desarrollarse fatalmente en esta forma de filosofía de la historia. Y Marx contestó muy claramente que esta no era su idea. Marx contestó muy claramente que su análisis, el análisis que él había desarrollado en el Capital, era un análisis que tomaba el caso de Inglaterra y el caso de Europa occidental como nivel de observación. Pero Marx contestó la interpretación que sus teorías, que sus ideas eran o podían ser interpretadas en una forma de el capitalismo tiene que aplicarse y tiene que desarrollarse fatalmente en la misma forma en todas partes del mundo. Y
También esto es un ejemplo, así como lo de India, de las consideraciones de India que hice hace poco, de cómo Marx fue un autor siempre abierto a la autocrítica y siempre abierto a buscar confirmaciones de la autoría que él tenía. Y fue esta la razón por la cual Marx dedicó mucho tiempo y muchas de las pocas energía que él tenía en los últimos años de su vida para ampliar sus estudios. Un autor marxista, o sea, un autor con esta representación de dogmatismo, de no existir, de no tener autocrítica, había organizado toda su fuerza, toda su energía y todo su tiempo para completar el segundo volumen del Capital respecto a los esbozos que él ya tenía. Marx, al contrario, que el pensador de la autocrítica, que tiene la autocrítica como uno de los puntos fundamentales de su metodología, va ampliando lo más que puede su investigación a disciplinas, a temáticas, a cuestiones, a partes del mundo que él no conocía o conocía poco antes.